¿Cuántos siglos tiene la anterior tabla periódica? Tiene más de 100 y pico de años. Y esta parece que por el simbolismo y por la manera gráfica como lo hace, sin duda que va a ser mucho más atractiva para un chico. Y poderle uno decir, mire, es que en el universo, todos los componentes, todo lo que hay de materia en el universo, cualquier elemento del universo lo tenemos nosotros en el cuerpo. Somos producto de lo mismo. Es decir, no es que el cuerpo humano sea una cosa y lo que hay en las estrellas otra, no, somos de lo mismo. Los últimos hallazgos nos dicen que el agua no surgió en la Tierra. El agua llegó gracias a unos choques entre satélites y cosas de estas, y entonces, producto de todos estos procesos, surge el agua. Pero el agua no nació en la Tierra. Hay otros planetas que tuvieron agua. Hay un problema delicado, grande, es que los profesores de ciencias, como son los sabios, ¿cierto?, creen que son los reyes del merecumbe. Y generalmente los profesores de lenguaje son como los de segunda. Pues mire que eso nos trae un grave problema, porque si la ciencia no se enseña con el lenguaje, no hay ciencia ni hay lenguaje. Ese es el fracaso, ese es otro de los componentes del fracaso. Si pretendemos que los profesores de ciencia sean muy buenos, pero no nos centramos en los profesores de lenguaje, todos vamos a fracasar. ¿Por qué razón? Porque la ciencia se hace con estos componentes, miren: observar, comparar, evidenciar, comprobar, indagar, buscar, combinar, modelar, argumentar. Aquí está el problema: argumentar. Saber argumentar no es un problema de la clase de física o de química. En física y química se aprende a argumentar con un lenguaje físico y químico. Pero para poder hacer argumentación necesitamos que el chico desde su primaria aprenda a argumentar. ¿Y argumentar qué es? Dar razón de algo, dar explicaciones, ¿cierto? Cuando yo argumento, explico. Cuando yo argumento, doy razones. Cuando yo argumento, ¿qué es lo que hago? Doy elementos para que el otro me entienda y para convencerlo, ¿cierto? Pero la otra persona también me puede contraargumentar. Me dice: un momentico, profesor, eso no es así, por esto y por esto y por esto. Entonces viene el diálogo, va y viene el diálogo, la discusión. Y si el niño lo enseñamos a discutir entre ellos, le estamos enseñando a hacer ciencia. Porque la ciencia es eso, es una argumentación permanente, una discusión permanente. Claro, con niveles altos. Pero ¿qué sacamos que tengan contenido si no sabe argumentar? Si le da pena discutir, si le da pena dar una idea, si los demás se ríen, si el profesor lo castiga porque dice una cosa aparentemente errónea. Resulta que los errores hacen parte de la ciencia. Si no hubiera habido errores en la ciencia, no habría ciencia, no avanzaría la ciencia. Esto de la tabla periódica, hoy podemos decir lo anterior era un error, porque hoy en día es un conocimiento más complejo. Lo que había no era tan exacto. Esta nueva tabla periódica, este nuevo átomo que hemos mostrado aquí, con respecto a lo anterior, pues lo anterior eran errores, porque ya no se considera conocimiento válido. Entonces argumentar es demostrar que el otro está equivocado, y la ciencia hace eso: demostrarle a una comunidad científica, a otro investigador, a un experimento alterno, que eso que usted hizo o dijo hace 5, 10, 20 años, o lo que hubiera sido, no era cierto, falló por algo. Entonces, a investigar se enseña desde que enseñamos a los niños a pensar, a hablar, a discutir, y eso lo debemos incentivar desde el preescolar y desde la casa, y sobre todo si hemos tenido familias que nos hayan favorecido en eso. Inferir, discutir, debatir, consensuar, calcular, hipotetizar. Todos estos son elementos
que hacen parte de la escuela. Esto no es solo de las ciencias. Consensuar. ¿Cuántas veces en nuestras escuelas permitimos que los estudiantes hagan consensos? Porque como las verdades no son absolutas, como el dogmatismo ya se acabó, necesitamos entonces que los chicos aprendan a hacer consensos, es decir, que hagan sus debates, sus discusiones, y que finalmente digan, bueno, pongámonos de acuerdo entonces. ¿Cuál es el argumento que tiene aquí más mayoría, por decir algo? No solamente por mayoría, sino porque haya un mejor argumento. No siempre las mayorías tienen la razón. Eso es una cosa de la democracia bien interesante. La democracia le da la razón a la mayoría, pero curiosamente las mayorías no siempre tienen la razón. Todos nos tomamos un tiempo para tomar decisiones. Entonces el chico debe vivir en la escuela la oportunidad de que a veces se demora para contestar. Hay que darle tiempo. Las respuestas no son automáticas, son razonadas, y razonar implica organizar ideas. A veces uno organiza ideas, pero le falta una para completar el juego, y si no está esa una, entonces mi argumento se me desbarata. Entonces tengo que esperar a ver cuál es el argumento que me falta para completarlo. Profesor, yo le digo que ya sé qué es. Eso requirió tiempo. Esas preguntas que hacemos a veces, saquen una hoja y 5 minutos, contesten esto, ya, punto, entreguen. De vez en cuando una que otra, ¿no? Pero todos los días no nos permite desarrollar todas estas competencias que estamos analizando acá. Perseverar. En una lámina anterior decía las 6 competencias que Gardner propone para el desarrollo en el siglo XXI. Una de esas es perseverancia. Perseverar. Porque la ciencia sí requiere perseveración, constancia, disciplina. Volver a empezar, eso también. Aprender a que si se nos dañó el dibujo, si se nos dañó el texto que estábamos escribiendo, pues rompámoslo y volvamos a empezar. Mire, el fracaso de la educación nuestra en nuestros países se demuestra en un elemento sencillo que a ustedes también les pasa seguramente. Pongan ustedes a un chico del grado 11 o a una chica del grado 11 a hacer el discurso de despedida de sus compañeros. A ver si son capaces de escribir 2 cuartillas que despierten entusiasmo, y no solamente entusiasmo, sino que despierten admiración. Esos discursos no los hacen ellos, generalmente lo hace el papá, la tía, o buscan un profesor amigo, o el profesor se lo tiene que revisar porque vamos a ver con quién nos va a salir. Y son discursitos así elementales, no digamos mentiras, qué pena, pero no digamos mentiras. Discursitos, ¿no? Así, ay, que la profesora, que el profesor, que muchas gracias, que compañeros, que no es una hasta luego, sino un adiós y no un hasta luego, y que muchas gracias. Bueno, son discursos elementales. Y han gastado 11 años de su vida, dizque, aprendiendo a hablar, escribir, escuchar. ¿Cuál es la otra competencia de la lectura, del lenguaje? Hablar, escribir, escuchar y... Uy, se me olvidó. Bueno, las 4 competencias del lenguaje. 11 años y no logramos que un chico o una chica del grado 11 sea capaz de escribir el discurso de despedida. Se debe incluir toda la creatividad, la divergencia, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que la escuela se ha acostumbrado a que siempre debe haber un pensamiento, y generalmente es del maestro, ¿no? Generalmente es del maestro, no el de los chicos. El chico en la escuela, en la clase, nunca gana, gana siempre el maestro. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos entonces para que surja la divergencia? Es decir, aceptar al otro en su diferencia, que porque es pequeño, que porque es gordo, que porque es flaco, que porque es gay, que porque es homosexual, que porque es blanco, que porque... Si no permitimos la divergencia en la escuela, todo ese cuento de la democracia se nos vuelve cháchara, se nos vuelve mentira, se nos vuelve un discurso vacío. Si no enseñamos desde la escuela esos elementos, todos somos responsables de que un chico se le burle a otro porque es gordo, porque es flaco, porque cualquier cosa, porque no hemos enseñado precisamente a pensar con la divergencia. Se requiere el trabajo grupal, escuchar, se requiere la intersubjetividad,
renunciar al pensamiento unificado y renunciar sobre todo a la verdad. Aquí está con mayúscula. Las verdades son con minúscula nomás, no da para más. Verdades con mayúscula no existen. No hay. Porque si no, el conocimiento humano no hubiera podido avanzar. Quizás en las religiones sí hay verdades con mayúscula, sin duda. Pero en el conocimiento científico y en el conocimiento humano, corriente, no hay verdades con mayúscula. Todas son superables. Se puede recurrir a la historia de los conceptos, debe recurrir a la historia de los conceptos, a bibliografías, descubrimientos, cuentos, caricaturas, películas, videoclips, internet. Ahí ya está la creatividad de cada uno para poder implementar esas posibilidades. Preguntas hasta acá. Inquietudes. ¿Qué reflexión les generan estas ideas? Tiene la palabra. Que debemos romper los paradigmas de enseñanza, que debemos atrevernos a aprender, a desaprender para aprender cómo enseñar de manera tal que los estudiantes aprendan a razonar y ir dejando esos modelos tradicionales, porque muchas veces nosotros somos copia de nuestros profesores, enseñando como si nuestros estudiantes fuesen recipientes de conocimiento. Entonces es ya necesario, urgente, que se rompan esos paradigmas. Muy bien, y le voy a agregar algo. Eso no lo podemos hacer solos. Se requieren colectivos, grupos de profesores, asociaciones, cursos de posgrado, cursos de especialización, cursos de maestría, cursos de doctorado, diplomados, póngale usted lo que quiera, porque uno solo no puede hacer ese cambio. Es curioso, a esa conclusión hemos llegado, lo que hemos hablado con muchos profesores allá en Colombia. Ese cambio no lo puede. Si llega un profesor innovador a una institución escolar, mal le va, le cae todo el mundo encima, y esa persona se ve finalmente tan apabullado que dice: no, yo ya no brego más, aquí me cayó todo el mundo porque yo intenté hacer esto, yo intenté innovar y yo no pude. Busca otro colegio, a ver si es que en el colegio, va a otro colegio, lo mismo. Entonces esos son procesos que hay que generarlos colectivamente. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien en la educación intenta hacer es que la institución educativa es una de las instituciones más conservadoras que existen. No tengo nada contra el pensamiento conservador. Lo que quiero decir es que si la educación es innovación, es cambio, se requiere una mentalidad no solamente conservadora. Porque la paradoja de la educación es que tiene que mantener cosas que ha ganado la sociedad. En eso tiene que ser conservado, mantener unos valores. No hay nada más conservador que mantener valores, pero a eso no podemos renunciar, a ciertos valores a los cuales nunca podemos renunciar: el amor, la paz, el respeto, valores irrenunciables. Pero tenemos que también pensar en función de que la educación está hecha no para mantener todo lo antiguo, sino para transformar. Esa es la gran paradoja de los maestros, de nosotros. ¿Cómo hago yo para pararme en el punto de equilibrio y saber que tengo que arrastrar una cantidad de cosas que nos trae la sociedad, la humanidad, y entonces dar un pasito con mis chicos para llevarlos hacia el futuro? Porque esa es la tarea, ponerlos en el horizonte para que ellos sigan después solos. Esas son las dificultades grandes, y eso lo podemos hacer es cuando conformamos equipos en las áreas, con las áreas, que haya otro profesor, busquemos a alguien, un colega, un compañero por allí que tenga cierta inquietud, y empecemos, dinamicemos. No va a ser fácil, seguro, pero son las primeras semillas que tienen que dar resultados a corto, a mediano y a largo plazo. Eso es así. Quien quiera empezar solo puede hacerlo, pero tiene que estar también listo a saber que le va a costar.
Si no está listo, va a sufrir. Si está listo, no le va a importar. No me importa lo que me digan, yo voy a seguir con mis chicos. Al final, los chicos dicen, aplausos para el profesor tal, porque ese sí nos enseñó. Sobre todo porque no intentó enseñar, como decía al comienzo. No pretendió que fuéramos como él, nos dio libertad de ser auténticos. La otra gran paradoja de la educación es que está hecha para masas, ¿cierto? Conglomerados. Pero la educación lo que debe buscar es que cada uno sea diferente a los demás. Esa es una gran contradicción.